queremos discutir un tema muy interesante, que van a ser las causas por las cuales los reglamentos de la sociedad en la época moderna no son respetados o no son aplicados correctamente, y las consecuencias que esto tienen en la sociedad. Bueno, para empezar, yo creo que para brindarles un panorama sobre lo que está pasando, les vamos a mostrar un video donde existe un problema a consecuencia de, bueno, derivado de este incumplimiento de los reglamentos. ¿Qué hiciste? Bueno, al rato les pondremos el video. Ah, ya, ahí está. Ok. Piensa que corre el tiempo otorgado para la ciudadanía para conocer el nuevo reglamento de tránsito. Así se oye. Si le bajan la resolución. Sí, la computadora. Ahí va. Mariana, Vaya. 93, Pero 25. básicamente el video habla sobre la falta de reglamentos que había, o sea, con este cambio de normas en la vialidad, no se pueden capacitar a los policías. Pese a que corre el tiempo otorgado para la ciudadanía para conocer la policía, aún no puede empezar a capacitarse a falta de los reglamentos impresos. Sobre esto fue entrevistado este día el director de la policía, Gumercindo Jiménez Cuervo. El tiempo puede ser más o puede ser menos. Yo creo que lo principal es que estemos debidamente capacitados en materia de cuáles son los artículos que mayormente se pueden estar violando y cuáles no. Entonces, yo me vuelvo a declarar de que primeramente mi gente tiene que salir a capacitarse, capacitar a los propios servidores públicos del ayuntamiento, a las cámaras empresariales, que se difunda y que de una forma electrónica e impresa cualquier persona que quiera consultarlo pueda adquirir o bajarlo de la página donde ya me supongo que está, hasta donde yo he hablado ya debe de estar en la página del municipio para que la gente pueda hacer la consulta. Pero para nosotros es importante la capacitación, traer el libro, traer todo lo que sea para que pudiéramos tener esa parte. El jefe policíaco también fue cuestionado sobre si ya les ha dado fecha por parte de la regidora Margarita o el oficial mayor para la entrega de los reglamentos de tránsito impresos. Nosotros hemos hablado con nuestra regidora y desde luego con el oficial mayor, que es el que nos puede proveer de esta herramienta de trabajo para todos nuestros agentes. Lo hemos dicho, inclusive hasta yo soy una persona que debo traer ese reglamento, y cualquier persona que me consulte algo, pues inmediatamente mostrarle el por qué se está haciendo. Creo que en días próximos ya lo deberemos tener porque es algo que hemos venido trabajando con nuestro oficial mayor. Finalmente, el jefe policíaco dio las recomendaciones a la comunidad para la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito para Cozumel. Yo recomiendo a la ciudadanía no preocuparse por la entrada en vigor del nuevo reglamento. Yo creo que mientras sigamos observando las normas de vialidad que nos rigen en el antiguo reglamento, es más que suficiente. Nosotros por nuestra parte hay una total apertura que si una persona comete una falta y después de escuchar sus puntos de vista, escuchar la concordancia con los agentes que hayan intervenido, inclusive podemos llegar al consenso, inclusive hasta de cancelar esa infracción. Desde luego. Bueno, en este video ya vimos un poco sobre la importancia de los reglamentos dentro de algo que es la fuerza policíaca, y ya que tenemos esta visión, me gustaría empezar por voy a empezar a definir lo que es un reglamento. Según la RAE, un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación o una dependencia o un servicio, que en palabras más comunes, un reglamento nos garantiza la buena convivencia entre los miembros de una sociedad, dándoles responsabilidades u obligaciones que pueden darle acceso a los beneficios. Es muy importante hacer los reglamentos, es muy importante tener el conocimiento de que existen los reglamentos, pero considero, y bueno, no sé si ustedes
que lo más importante es tener un profundo entendimiento de todos los lineamientos que existen ahí. Porque si no lo sabemos, si no sabemos cómo se rompen las reglas o cuándo estamos incumpliendo una regla, entonces ¿de qué nos sirve el reglamento? Por eso existen cosas como la normateca o, ¿por qué no?, la Constitución, que realmente nos reglamenta y nos da orden a la integración social. Y estoy segura de que a todos nos han dicho alguna vez de chiquitos en la casa como tienes que seguir mis reglas y aquí las cosas son así, o viéndolo de una estructura más organizada, cuando te inscribes en alguna institución, ya sea un club deportivo o la misma escuela, hay un reglamento que tienes que firmar y que tienes que estar consciente de que te pueden penalizar si no lo vas a seguir. Sin embargo, y muy desafortunadamente, en algunas familias existe que a los niños no se les dice que no desde un principio y no se le ponen unas reglas específicas, y ese niño cuando crezca va a ser un adulto que no le importan las reglas y por eso no va a estar siguiendo las reglas, y claro, va a estar afectando a la sociedad y a todos los que estamos viviendo con él o con ella. Es algo impactante, ¿no creen? Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría tomar tu punto y estoy muy de acuerdo que los reglamentos son un medio para crear una sana convivencia, pero yo quiero dar un enfoque psicológico y quiero que ustedes piensen que el reglamento es un medio para regular la conducta, para así podernos enfocar más en la conducta y para preguntarnos el por qué el ser humano necesita de un reglamento para poder ser funcional en la sociedad. Bueno, para explicarles esto, voy a basarme en la teoría de Sigmund Freud, en el psicoanálisis, que establece que hay 3 niveles de conciencia y 3 niveles de actividad psíquica, que es el yo, que se encuentra en el nivel de la conciencia y es el que se encuentra en la realidad, el que toma las decisiones entre el ello y el super yo. También está el ello, que este se encuentra en el inconsciente y que en este se encuentran todos estos instintos primarios con los que nacemos. Y por último, el super yo, el que se encuentra en el preconsciente, y en este se encuentran pues todas estas normas morales que nos inculcan desde casa. Y aquí es donde entrarían los reglamentos, porque estos nos darían como estas normas que están dentro de ellas, pues están creadas por todos estos valores para que nos podamos comportar y nos dan como una conducta ideal a comportarnos. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que si no existiera un reglamento, nuestro super yo estaría muy débil y por lo tanto el yo estaría manipulado por el ello, por nuestros instintos. Nosotros actuaríamos de forma instintiva, ilógica, irracional y pues no respetaríamos a las personas o a las situaciones. Sí, yo quisiera seguir tu punto desde el punto psicológico también. Tenemos que hoy en día nos encontramos en reglamentos con todo en nuestro entorno. Estamos en una sociedad en la que vivimos de normas y también de reglas para poder convivir sanamente, como ya habíamos mencionado, que es un reglamento. Quisiera decir que, por ejemplo, cuando nosotros somos pequeños, muchas veces los padres o las personas más grandes tratan a los niños como si no fueran parte de todo lo que pues nosotros estamos en el día a día, que es la escuela, que también los involucramos en el futuro que ellos van a tener. O sea, no los involucramos de esa manera. Es decir, por ejemplo, cuando está chiquito y le pega a su hermana, ¿no? Y le dice, no, déjalo, es un niño, no va a pasar nada. Y crece con esa idea y no se desarrolla en el ámbito de tener una postura que ayude en vez de afectar su comportamiento. Esto también nos mete en el punto de que tenemos que actuar como si estuviéramos aquí, no pretender que no estamos en un mundo real. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en casa existen unas normas, pero en el trabajo existen otras. Y no porque sea el trabajo casa no quiere decir que nosotros no estemos involucrados en todo. O sea, que no todo tenga una conexión. Es decir, sí tiene una conexión. Si desde casa nos educan de una manera, cuando lleguemos al trabajo vamos a actuar de esa misma manera, porque es la manera en la que nosotros convivimos con las demás personas.
También quiero hablar un poco sobre el cerebro, que tiene 3 partes esenciales para nuestro comportamiento, que es la neocorteza, en donde nosotros tenemos más desarrollado el racionalismo, el límbico, donde se desarrollan nuestras emociones, y el reptílico, donde se encuentran nuestros instintos. Y cuando nosotros utilizamos la parte reptílica, tendemos a ser violentos. Cuando usamos la parte límbica, tendemos a ser un poco más emocionales y dejarnos llevar por esa situación. Y cuando utilizamos la parte de la neocorteza, tendemos a analizar las cosas para tomar mejores decisiones. ¿Qué tiene que ver esta parte de nuestro cerebro con los reglamentos? Bueno, pues imagínense que están afuera de sus casas, y con un ejemplo muy actual, que llega alguna persona y les dice: no puedes poner tus botes tus botes de basura, o cuando apartas el estacionamiento, botes de cemento, y tú dices: no, pero este es mi espacio. Existe también reglas para que respaldan la idea de que no puedes hacerlo, pero nosotros, si utilizamos la parte reptílica, tendemos a ser violentos. Si no razonamos, si nos dejamos llevar por nuestros instintos, ¿qué esperamos entonces que suceda con nuestra sociedad si nosotros no conocemos ni siquiera nuestras propias capacidades? También quiero mencionar que, por ejemplo, en México existe un 5.5% de analfabetismo, que nos afecta pues gravemente en esta sociedad, porque las personas educadas y las no educadas no pueden convivir de una manera sana. ¿A qué es lo que me refiero? Si nosotros vemos a una persona sin educación, pensamos o llegamos a pretender que esa persona no tiene la misma capacidad que nosotros de entender algo. Esto no significa, el analfabetismo no significa que no tenga la misma capacidad de entender algo, sino simplemente que no ha tenido la educación necesaria para poder llegar al nivel al que nosotros nos encontramos. Sí, bueno, yo quería retomar tu punto. Se me hizo muy interesante lo que mencionaste, por ejemplo, sobre los vecinos. Eso es un ejemplo muy clásico. No puedes poner tu coche ahí y llega otra persona: oye, pero es mi lugar, ¿y dónde lo dice? O a lo mejor sí existe un reglamento donde dice: respeta mi entrada. Y por ejemplo, dejando de lado un poco, bueno, no se deja de lado, también mencionaron la casa. Existe algo muy importante en esta sociedad. Cuando se encuentra un conflicto de 2 personas y las 2 se encuentran en el mismo nivel, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se dan estos encuentros violentos. Por ejemplo, ha habido casos en los que la gente literalmente se mata entre ellas, se golpean, o sea, existen riñas que sí, muchos terminan en muerte. Personalmente, lo que yo encontré y que le hace falta a esta sociedad también es esta idea del líder. Tenemos mucho por ejemplo, en tu casa el líder serían tus padres. Son las personas que hacen valer los reglamentos y que de alguna manera también los dictan. Pero por ejemplo, en esta sociedad, un líder es una persona que está al mando de un grupo. Esta persona tiene las competencias y toma las decisiones más difíciles para resolver ciertos conflictos. Tomando un poco de la historia, antes nuestros antepasados se organizaban en torno a un patriarca. Este patriarca era el que resolvía los conflictos. Si hay 2 personas peleándose, ¿quién va a tener la razón? Era el que iba a evaluar la situación, a fungir como mediador y a dar una solución totalmente viable y que pudiera tener al menos a todos más o menos conformes con esto. ¿Por qué tomo esta idea? Porque después el patriarca se convirtió en lo que fueron las normas explícitas. Se dieron cuenta después que no pueden depender solo de una persona, que había ciertas cosas que tenían que dejarse escritas para que se hicieran valer a través de los años y no se hubiera nublado a través de un solo juicio personal. Sin embargo, no se ha excluido esa autoridad que tiene que dictar las leyes. Por ejemplo, el Poder Legislativo no solo evalúa, también las hace cumplir. A pesar de que sí tenemos estos reglamentos, tenemos que estar conscientes de que tenemos que elegir a una persona competente que haga valer esas leyes, pero también que sea una persona que sea aceptada por todos. Lo que yo siento que está pasando es que tenemos estos tipos de autoridades que a lo mejor, bueno, hay dos conceptos que quisiera decir antes de llegar a mi punto. Existe la legalidad y la legitimidad. Tenemos autoridades que llegan al poder a través de la legalidad, a través de un proceso, un protocolo, se hace un voto y la persona llega como autoridad a este cargo. Y se espera de esa persona que haga cumplir las leyes.
Ahora, en el punto de la legitimidad es cuando las personas reconocen a ese líder como la autoridad, la persona que va a estar dictando las leyes. Lo que yo siento que pasa muchas veces en nuestras comunidades y en México en general es que no tienen esa legitimidad, o sea, nosotros no reconocemos a la autoridad y por lo tanto no vamos a reconocer las leyes, porque nos damos cuenta que tenemos las leyes pero no las seguimos. Y yo siento que está este punto de nosotros tenemos también que, o sea, no solo también nos enfrentamos a, estoy de acuerdo, autoridades poco competentes, con poca preparación, pero también las personas tienen que saber elegir a sus líderes y legitimizarlos para que también sigan entonces esas leyes que no estamos siguiendo. Y una pregunta, Dani, ¿tienes como algún ejemplo de algún momento donde, o algún país, o no sé, de un líder, o sea, que no se haya tenido un líder bien y que por eso haya fallado? Bueno, tengo ahorita muy presente este ejemplo en el ámbito de las finanzas. Okay. Hay un puesto muy, o sea, que de hecho debería estar, es muy importante, debería estar sobre todos los directivos, se llama oficial de cumplimiento. Es una persona que se dedica a evitar que existan ciertas transacciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Un experto vino a México y estaba dando una conferencia acerca de este puesto y se encontró con un oficial de cumplimiento. Era una recién graduada y él se preguntó por qué una recién graduada estaba en ese puesto, si se debe tener una persona con mucha más preparación. No es desmerecerla, pero es una persona que si se va a dedicar a todo este análisis de lavado de dinero necesitaba un poco de más tiempo de experiencia. Y uno lo que se da cuenta es que los directivos de los bancos no estaban precisamente reconociendo la labor de ese oficial de cumplimiento, y decía, en general en Latinoamérica nadie respeta ese puesto y es un puesto de mucha autoridad, un puesto que responde ante las autoridades internacionales de cómo se manejan las finanzas en los países, pero ningún banco, ninguna institución financiera reconoce a este oficial de cumplimiento, y de hecho las mismas instituciones promueven ante sus clientes esas acciones de lavado de dinero, de decirles, no, a ver, vamos a hacer esto para que el oficial de cumplimiento no te detenga. Okay. Yo quisiera dar un poco las causas de por qué ocurre esta situación en México desde el ámbito cultural. Sucede porque nosotros como cultura hemos estado en la sociedad en la que nos protegemos de otras personas y siempre buscando un interés propio. ¿Qué sucede si no tenemos un interés por la sociedad y por no mejorar a una comunidad, sino si ni siquiera a nosotros mismos nos queremos mejorar en nuestra comunidad? Esto, lo que menciona Dani, es muy importante porque no hay una colaboración de la sociedad que apoye, que soporte a todas estas cosas que pasan en el país, porque no hay nadie que nos aliente o que nos incite a querer mejorar por cuestiones de corrupción, por cuestiones de discriminación que se viven en nuestro país, que nos dejan muy miedosos, ciscados, por así decirlo, y que nosotros mismos no queremos involucrarnos porque nos da miedo de que nos pasen más cosas por querer participar en este tipo de cosas. A mí quiero retomar un poco el punto que tomaste, la pregunta que hiciste al principio, que tú decías que las normas deberían de estar dichas, que las deberíamos de saber. En cierta parte concuerdo con tu punto, ya que sí, todos deberíamos de saber qué normas debemos de seguir y debemos de hacer, pero en otra parte también estoy un poco de desacuerdo, porque si vivimos en una sociedad existen ciertas normas que no se deberían de establecer. No voy a matar, no voy a robar, no voy a dañar a mi prójimo. Estas son unas ciertas normas que como sociedad ya deberían de estar implícitas, no se deberían de decir. Bueno, retomando un poco la parte de la psicología, estaban hablando de la reptílica, la parte de la violencia. Me gustaría tomar este punto, ya que Aristóteles decía que existen los actos involuntarios en los cuales está el crimen pasional. ¿A qué se refiere esto? Digamos que antes llegaba el hombre y se encontraba a su esposa teniendo relaciones sexuales. Los sentimientos están de acuerdo que no son algo que nosotros podamos controlar.
No es como que yo diga me quiero enojar y pum, me enojo, simplemente nace. No lo controlo. Entonces el hombre mataba a su esposa y antes se justificaba como un crimen pasional. Ahora obviamente ya no se puede hacer esta justificación porque debemos de tener este control en nuestras emociones. Y es muy interesante porque tocas el tema de que existe un líder, un patriarca al que nosotros seguimos, y es este líder el que va poniendo y ejerciendo las diferentes normas y reglas. A mí me gustaría centrarme un poco más en México hablando de estas reglas, porque si bien es cierto que existen reglas en México, existen todos estos reglamentos y están impuestos. Quiero centrar un poco en la parte del automóvil, que una regla primordial que ya está dicha: no vamos a conducir borrachos, no con estupefacientes. Eso es algo ya que está dicho y hecho. Sin embargo, México ocupa el 7º lugar en choques, en accidentes. Es el primero en muertes entre 5 y 30 años. 800,000 personas quedan inválidas. Ahora me gustaría preguntar por qué. El reglamento claramente dice que no se va a conducir en un estado de ebriedad ni con estupefacientes. Los policías, obviamente, existen retenes, existen alcoholímetros que impiden que se maneje en este estado. Entonces ya no es una parte de que esté fallando el reglamento, el sistema, sino nosotros. Porque nosotros somos aquellos que no seguimos el reglamento. En México, los jóvenes entre 15 y 19 años es la máxima edad en que se empieza a consumir alcohol, aún teniendo en cuenta que 18 años es la edad mínima para el consumo de alcohol en este país. Entonces existe un gran problema aquí, porque al año tenemos 24,000 muertes. Estos serían 55 muertes al día. Y a mí me gustaría que me dieran su opinión acerca de este fenómeno, ya sea desde un punto psicológico o desde qué punto del líder está fallando de imponernos el ejemplo. Sí, ahí lo que estás diciendo sí me lo suena muy, muy interesante y es cierto, o sea, ya está descrito, pero yo siento que también aquí hay una diferencia. Ya no estamos evaluando nuestra sociedad actual como lo que es ahorita, ya no estamos imponiendo las sanciones de acuerdo a nuestros acontecimientos, es lo que digo. El líder es la persona que va a tomar esas decisiones de acuerdo a las necesidades o ciertas situaciones que se estén dando. Mi punto de vista personal es: estamos evaluando la situación como se hacía hace 50 años y claramente nuestra sociedad ya evolucionó. Entonces es tiempo de que también se empiece a estudiar nuestra cultura como tal y que se empiecen a realizar ciertos cambios en cuanto a sanciones y cómo hacer llegar esa información. Lo que decía Aurea es muy importante, que las personas estén conscientes, que sepan sus reglamentos y cómo vamos a abordar tanto la distribución de la información como las sanciones, porque claramente ya somos una sociedad diferente. Mariana, ¿quieres cerrar? Quisiera comentar que esto es muy importante, lo que dicen mis compañeros, que estas son las consecuencias y las causas son lo que ya comentaba anteriormente, que desde pequeños pues nosotros no tenemos una educación en la que se nos implemente el buen cumplimiento de reglas, y tampoco pues el tener estos valores que son muy importantes, como ser responsable, tolerante y respetuoso para la sana convivencia. Quisiera citar al contador Álvarez Severgó, quien dice: la situación crítica que se vive en la actualidad, no solo en el país, sino mundialmente y en todos los niveles, nos ha puesto a pensar en la necesidad de realizar cambios fuertes que renuevan incluso los cimientos de la sociedad y que transformen totalmente las formas de vivir, pensar, sentir y actuar. Se sabe que se requiere perfeccionar el ser humano para lograr sistemas organizativos que permitan obtener el sueño de vivir en una sociedad equitativa, justa, donde se pueda convivir en paz y armonía. En todos los ámbitos se habla de actuar ético, pues se reconoce la necesidad imperiosa de acabar